Bueno, muy buenas noches, señores. Estamos en una sesión más de lo que es nuestra asignatura de dibujo. Espero que todos se encuentren bien. Por motivos de fuerza mayor, lamentablemente este día no voy a poder estar con ustedes, así que les pido mis disculpas porque no voy a poder estar en la clase físicamente, pero les estoy dejando este video donde les comparto los temas que vamos a desarrollar esta tarde. Lo primero que vamos a ver este día son los modelos de comunicación. ¿Qué son los modelos de comunicación? ¿Cómo influyen en el canal, en los medios, en la forma en que nosotros vemos y entendemos lo que nosotros estamos compartiendo? Sé que de esta forma es un poco más interesante, también podríamos decir, la comunicación que vamos a tener este día. La pregunta es, ¿será usted capaz de entender, de analizar y sintetizar lo que es la comunicación a través de este video? Debería de ser un canal directo, porque usted va a estar viendo, escuchándome directamente a mi persona, pero posiblemente hayan elementos a su alrededor que lo van a distraer y que van a hacer que la comunicación que estamos tratando de tener no sea adecuada o correcta. Entonces vamos a ver cómo realmente se desenvuelve usted y mi persona en esta pequeña interlocución que vamos a tener sobre este tema, ¿verdad? Entonces veamos un poquito de los conceptos y cómo están clasificados los modelos de comunicación. Veamos en primer lugar qué modelos de comunicación existen. Vamos a tener obviamente un concepto y tenemos la clasificación. Tenemos los modelos físicos, los modelos psicológicos, el sociológico, el antropológico, el sociopsicológico y el semiológico. Ahora tenemos algunas conclusiones y referencias. Vamos a ver. El concepto de modelo de comunicación. Los modelos de comunicación se constituyen en una especie de paradigma que nos permite entender la comunicación desde una perspectiva teórica y un paradigma del pensamiento de un contexto histórico. ¿Ok? ¿Cómo se ha ido desarrollando la comunicación? Imagínense que actualmente, yo no estoy frente a usted, pero le estoy comunicando su clase y le estoy compartiendo los conceptos y lo que esperamos que usted pueda manejar acerca de la comunicación. Sabemos que la comunicación entre arquitectos e ingenieros se desarrolla a través de ¿qué? A través de imágenes. Pero ¿qué imágenes son las que nosotros como diseñadores técnicos son las que compartimos? Pues bien, esas imágenes técnicas que nosotros compartimos se transforman realmente en ¿qué? En planos, ¿verdad? Si nosotros vemos aquí y buscamos por ejemplo plano, una imagen y vemos una serie de elementos que nos permiten una comunicación directa entre las diferentes disciplinas que participan en el desarrollo de un proyecto. Hay diferentes tipos de proyectos, obviamente, pero lo que estamos viendo aquí ahorita en este momento en la pantalla son proyectos o anteproyectos de algo que se puede construir o no se puede construir. Entonces nosotros vamos a tener nuestro lenguaje de comunicación y nuestra comunicación a través de estos diagramas, estos esquemas, estas líneas que nosotros estamos observando aquí. Cada una de estas cosas que nosotros vemos, de estas imágenes, nos permite a nosotros saber, interpretar que algo se tiene que desarrollar. Existe una comunicación a través de colores, a través de símbolos. Si nosotros vemos esta imagen un poquito ampliada, para alguien esto podría no significar nada, pero para todo el mundo sabe que esto es la distribución a través de líneas de diferentes rutas de algún sistema de comunicación vial.
O podría decir alguien, no, estos son sistemas de cableado y de redes primarias y secundarias, o de canalizaciones de sistemas de internet. Pero obviamente sabemos que este bagaje de líneas nos está comunicando que hay una comunicación de un punto A a un punto B, independientemente si estamos hablando de rutas de vehículos, si estamos hablando de sistemas primarios de fuentes, ¿verdad? O si estamos hablando de un sistema de redes. Sabemos que estamos viendo nosotros una comunicación y que de algún punto a otro punto vamos a llegar. Okay. Veamos entonces los diferentes modelos que encontramos. La clasificación de los modelos está organizado de acuerdo a la forma bajo la cual se explican o abordan el concepto que define la comunicación. Ok, hay diferentes formas de entender lo que es la comunicación entre los seres humanos. Sí, el físico, el sociológico, el psicológico, el antropológico, el sociopsicológico y el semiológico. La comunicación física es aquella que se va a desarrollar realmente entre los canales y los medios que nosotros tenemos para poder interrelacionar, como en este momento. El video de comunicación que estamos preparando es para transmitirle a usted una idea, pero es un medio físico. Puede ser que también esa forma física de comunicación es el contacto con otra persona. La parte física es aquello tangible, aquello real, aquello que no necesita tal vez a veces un pensamiento, simplemente una acción. Cuando yo lo saludo a usted en la mañana o saluda a usted a una persona extendiendo su mano, espera que la respuesta de la otra persona sea extenderle también su mano y hacer un saludo. Esa es una comunicación. O cuando usted llega donde una persona muy apreciada y le da un abrazo, esa también es una forma de comunicar, pero ya va otro componente. Eso lo vamos a ir analizando. Esa comunicación física también, al darle un abrazo a alguien, usted está transmitiendo una emoción. Y en ese momento, ¿verdad? Desde el momento en que usted transmite una emoción en esa comunicación, estamos entrando en algo un poco más complejo y que para nosotros sería un mensaje o una comunicación psicológica. ¿Cuál es el efecto psicológico que le causa a usted que una persona al saludarla le sonría? ¿Cómo se siente? ¿Cómo percibe a la persona que le habla de frente a usted? Y no una persona que esconde su mirada, que la agacha o que empieza a ver hacia todas partes. La comunicación visual, que es una parte de la comunicación física, también nos permite a nosotros tener una empatía, ¿verdad? Veamos una imagen de eso, ¿verdad? Miradas. Vamos a ver qué pasa si decimos miradas. Imágenes. Veamos esta imagen que está acá. Vamos a ver. ¿Qué es lo que usted percibe en la imagen? ¿Verdad? Ve a dos personas que están enamoradas, ve a dos personas que con solo verse pueden expresarse un sentimiento, una emoción. En la imagen no vemos nosotros que ellos estén gesticulando alguna palabra, simplemente él tiene su mano sobre ella y se están mirando fijamente. Entonces, ¿cómo influye esa parte en el ser humano? ¿Qué comunicación, qué sentimientos, qué emoción le da a usted? Les explicaba yo a sus compañeros que, por ejemplo, usted llega a una entrevista de trabajo y la persona en la entrevista de trabajo en ningún momento lo mira a usted fijamente, sino que usted está explicándole o le empieza a decir, mire, ¿cuál es su experiencia? Y de repente la persona que lo está entrevistando a usted baja la mirada y empieza a jugar con el celular y a contestar mensajes, y usted lo deja prácticamente ignorado. ¿Cuál es el mensaje que le está dando a usted esa persona
que lo está entrevistando? ¿Realmente será que tiene interés en que usted trabaje con él? ¿O simplemente está llenando un requisito más de la empresa? ¿O cómo se siente usted en la mañana cuando su papá o su mamá o la persona con la que usted vive o el chuchito le llega moviendo la cola para decirle buenos días? ¿Qué sucede con esa comunicación y ese aspecto psicológico? Usted se siente feliz cuando su mamá lo abraza y le dice: hijo, hija, yo te quiero, te deseo un feliz día. Esa comunicación ya tiene otra connotación, otro sentido. Pero no es lo mismo que le digan: ya, levántate, Aragán. No. ¿Usted cómo se siente? Hasta molesto. Ya va mi mamá con esas cosas. Hay una reacción. La expresión física cambia. La parte física de la comunicación se va desmoronando, ¿verdad? Y no solo eso, imaginémonos con la parte de el ambiente psicológico, ¿verdad? Usted escucha muchas veces que la gente que trabaja en maquila se queja. Ahí también va incluido el ambiente de trabajo, cómo afecta la comunicación entre personas, ¿verdad? Entonces hay que ir viendo esa situación. Hey, ¿qué sucede aquí? Vea, o sea, me están presionando, siento esto, siento lo otro, y todavía viene el jefe y le empieza a gritar que usted no se apura con la producción, etcétera. Todo eso nos afecta a nosotros en la comunicación, ¿verdad? Cuando no hay esa apertura, cuando no hay esa sensación de estabilidad o de armonía que se pierde en la comunicación, se siente y se percibe. Entonces el aspecto psicológico, cuando usted está comunicándose con alguien, es muy importante el hecho de que usted mantenga un contacto visual, no solo que estén hablando. Por eso también es bien molesto que uno esté hablando con alguien y de repente la persona está con el celular contestando, viendo otra cosa. Híjole, eso es de lo más molesto. Entonces seamos un poquito educados y también sepamos ser personas que realmente nos sentimos apreciados por otro cuando tenemos una comunicación de tú a tú o cara a cara. Vamos a ver lo que quiere decir la parte sociológica, ¿okay? ¿Qué es la sociología para empezar? La sociología, aquí dice que es la ciencia social que se encarga del análisis científico de la estructura y el razonamiento sociológico. Vamos a ver. El método sociológico es la aplicación de conceptos y técnicas de investigación para reunir datos y tratar para sacar conclusiones sobre hechos sociales. Sociología. ¿Cómo afecta a la comunicación la parte de la sociedad? ¿Cómo se siente usted en su sociedad y qué mensaje le comunica la sociedad a usted? ¿Qué se puso usted a pensar en eso? ¿Cómo la sociedad lo influye a usted para recibir un mensaje? Todo lo que la sociedad produce, ¿cómo le afecta a usted, a su entorno? ¿Cómo lo hace pensar a usted que está bien o que está mal? Fíjese bien lo que decíamos por acá. Investigación de reunir otros instrumentos para sacar conclusiones sobre hechos sociales. Hechos sociales. ¿Cómo un hecho social se puede transformar en algo que a usted le dé un mal mensaje o un buen mensaje? Veamos la situación de una persona que es inocente y que por alguna circunstancia va a la cárcel. Lo primero que hacen los medios de comunicación socialmente es acabar a la persona. Lo afectan, lo degradan y lo hunden. Pero la persona que estaba ahí era inocente. A los meses, al año, a los 2 años, sale libre, porque resultó que era inocente. Entonces, ¿qué pasa con esa imagen de esa persona? ¿Cuál es el concepto de comunicación que los mismos medios transmiten de esa persona? Obviamente es un mensaje negativo. Esa persona
fue acusada, la encarcelaron, la enjuiciaron, pero nunca dijeron cuál fue el veredicto en la televisión. Simplemente lo señalaron. Pero no lo retribuyen nuevamente. No le quitan ese estigma de que era alguien malo cuando era alguien bueno. Entonces, los hechos sociales pueden transformar la comunicación y afectar su forma de ver la realidad. ¿Quiénes en la sociedad transmiten los mensajes hacia usted? ¿Y usted cómo los ve? ¿Será que usted percibe el ambiente de una forma a través de la radio, del internet, del periódico? Analice usted esos medios donde se ve involucrada la sociedad diariamente y qué mensajes usted está percibiendo, cuál es la comunicación que le están dando. Hemos visto el aspecto físico, el sociológico, el psicológico. Veamos un poco de la antropología, vamos a ver por aquí. El psicológico, no. Ya se me perdió. Antropológico. Ok. La parte de qué? Estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales, culturales de la comunidad humana. Las manifestaciones sociales y culturales. Y es un conjunto de rasgos y características que caracterizan a una comunidad humana desde el punto de vista de la ciencia. ¿Qué es cultura? ¿Cuál es la parte cultural que usted transmite en sus comunicaciones? ¿Cómo su entorno físico y esas manifestaciones sociales crean una percepción de la realidad y cómo se lo comunican a usted? Usted habrá escuchado a través de su abuelito, de su abuelita, historias, ¿verdad? Historias de cuando ellos eran pequeños y, por ejemplo, uno antes no tenía tanto medio de comunicación, solo teníamos el teléfono, la radio, el televisor, y algunos con suerte pues teníamos televisor a color, si no era un televisor a blanco y negro. No podíamos ver los colores en un televisor, era algo extraño. Pero el otro vecino que tenía el televisor a color era lo último, ¿verdad? Esas manifestaciones sociales y culturales obviamente nos generan a cada uno de nosotros y nos encajonan en un ambiente. Culturalmente, pues también la parte sociológica de la sociedad, por eso tenemos psicológico, ¿no? Ya vamos a ver también esa parte. Pero el antropológico le permite a usted ver cómo es la evolución del ser humano y cómo se transmite esa evolución a través de expresiones sociales y culturales. O sea, una tradición. Antes, decía, a uno el abuelito le contaba sobre el cipitillo, la ciguanaba, ¿verdad? Y otros seres mitológicos. Hoy no, hoy dicen leyendas urbanas. Sí, pero el término de leyendas urbanas no es un término cultural de nosotros, es un término cultural traído de otro lugar. Quiere decir que a través de las comunicaciones y la evolución de la misma, la cultura se va transformando y se va a veces distorsionando. Porque qué tal que nosotros hubiéramos dicho en nuestro tiempo, la leyenda urbana de la ciguanaba. O sea, eso no podía ser. No íbamos a decir la leyenda urbana de la ciguanaba. La ciguanaba es la ciguanaba. Veamos cómo sería la ciguanaba. Ciguanaba. Pero veamos imágenes de la ciguanaba. O sea, desde las cosas más abstractas hasta las cosas más bizarras, digamos. Culturalmente, pues sí, para uno la ciguanaba era algo como esto,
o como esto, ¿verdad? Hoy vemos otro tipo de ciguanaba, el cipitío ya no se diga, ¿verdad? Entonces, con el correr de los años, también los aspectos culturales, la comunicación de estas formas de expresiones sociales va variando. Y por eso estamos viendo estas diferentes simulaciones o representaciones de la ciguanaba. Aquí también vemos al cipitío, que es hijo de la ciguanaba. Aquí tenemos otra ciguanaba. Entonces, culturalmente, ella ha ido evolucionando. Aquí tenemos una imagen de una chica que dice que es la ciguanaba. Este tiene un parque ahí en La Paz. No me acuerdo ahorita el nombre del parque, pero sí sé que está ahí en Zacatecoluca, en la entrada. Aquí tenemos otra imagen de la ciguanaba, tan chula que es. Aquí está otra. Aquí está esta otra que es una cosa totalmente extraña. Entonces, en el tiempo, imagínense, Barragán haciendo la ciguanaba. Creo que Barragán el que hace estas esculturas gorditas. Bueno, y esto otro, ciguanaba. Es para poner un contexto de qué es lo que nosotros podemos ir viendo y conociendo de la evolución cultural y la comunicación de ciertos aspectos, ¿verdad? Entonces, ya vimos también cómo antropológicamente la comunicación se ve afectada y va evolucionando a través del mismo desarrollo cultural. Los sociopsicológicos quiere decir cómo la sociedad influye en su percepción psicológica de qué, de la comunicación. Lo volvemos a decir, ¿verdad? Para las personas que crecimos allá por los 80, nuestro concepto de libertad social y psicológicamente era muy diferente a las personas que ahora han crecido. O sea, ustedes que son jóvenes, que tendrán, por lo que pude evaluar el otro día, algunos no más de 20 años, hay otros que andan obviamente un poquito más mayorcitos, pero el grupo en sí no pasaba de 30, ¿verdad? De 30 años. Esto quiere decir que el concepto de libertad que ustedes conocen es tan diferente al concepto de libertad que yo y mi generación manejábamos, porque nosotros podíamos ir libremente de una colonia a otra, nos subíamos a un bus y nadie nos andaba diciendo, hey, vos, ¿para dónde vas? Hey, mira, no sé qué. Y nos andaban ahí, hey, dame una cola, ¿va? No, nosotros llegábamos a una colonia X a ver a alguna amiga, ahí a jugar al fútbol. Tal vez había algún pequeño roce con algún compañero o muchacho, porque siempre se dan esas situaciones, pero nadie te andaba amenazando ni nadie te andaba coartando que tú pudieras estar en esa otra colonia. No teníamos ese problema, o sea, éramos totalmente libres. El problema que teníamos nosotros obviamente es que nos llevara el ejército o que nos llevara los escuadrones del FPL o lo que sea, pues, ¿verdad? Pero nosotros sabíamos que habían zonas donde uno no podía andar a ciertas horas porque iban a poner bombas, iban a poner, o se agarraban de repente el ejército con la guerrilla, pero ya era bien sectorizado como que ahora, ¿verdad? O sea, en la noche, en la madrugada, pero ahora no, usted no puede ir a cualquier lugar, ni siquiera de día. ¿Por qué? Porque ya le van pidiendo a uno el DUI, ya le van pidiendo a uno otras cosas, y eso socialmente y psicológicamente cómo le afecta a usted en su entorno. Ya se puso a pensar en eso. Obviamente usted y yo lo vivimos diariamente. Oye, para ir a trabajar a un municipio con alguna alcaldía, pero primero tengo que saber, mire, y la comunidad o el lugar, cómo es la condición, ¿verdad? Hay muchachos ahí, ¿verdad? No, fíjese que no, o sea, el ambiente está bien tranquilo, no, nadie lo anda molestando a uno. Bueno, qué bien, ¿verdad? Y uno ya va a trabajar con cierta tranquilidad, pero cuando le dicen, no, fíjese que ahí sí está caliente la cosa, le dicen a uno. Ya uno lo piensa un poquito, ¿verdad?
Ya uno piensa, híjole, ¿y cómo voy a hacer ahí para que no me estén molestando, para que no estén fregando a las personas que trabajan conmigo? Uno tiene que estar llamándoles, mire, hey, ya voy para abajo, avísele a sus muchachos, por favor. Vea. Eso no pasaba en nuestras épocas de niños. Pues, lo más que ponían era un toque de queda y uno sabía que a las 7, 8 de la noche ya no podía andar en la calle porque habían declarado toque de queda. Pero eran por circunstancias, obviamente sociales, y era otro tipo de conflicto. Era un conflicto por poder económico. Hoy el conflicto no es por poder económico, es un conflicto por zonas, por dominio de áreas. ¿Cómo afecta eso en su entorno y en su comunicación con las demás personas? ¿Pasa usted estresado? ¿Pasa usted tranquilo? ¿Pasa enojado? Analice esa parte, ¿verdad? También cómo socialmente estos fenómenos nos afectan. De esto se trata esta parte de la clasificación de los modelos de comunicación, de cómo usted percibe a través de las diferentes formas y elementos comunicativos qué es lo que sucede a su alrededor. Ya vimos que la parte física es esa parte, como su nombre lo dice, física, que puede ser un medio de comunicación, un canal. Y veamos, ampliemos un poquito, ¿verdad? Veamos qué dice la parte del modelo de Shannon y Weber, que es parte de los modelos físicos. En el modelo físico usted tiene una fuente de información, un transmisor, un canal, una señal, un receptor y un destino. El ruido es semántico y el receptor es semántico. La fuente puede haber una interferencia en él. ¿Y el canal? ¿Cómo se maneja ese canal? ¿Quién lo maneja? Entonces, esa es una comunicación totalmente lineal, donde no debería haber nada que interrumpa la comunicación, como lo que estamos haciendo ahorita. Yo soy la persona que está emitiendo la información y el transmisor, que es pues la computadora, la cámara y luego el canal donde está este video, donde usted me está viendo, y usted se convierte en el receptor y en el destino de la información. Veamos los modelos de Edward, que tiene que ver con los modelos psicológicos, ¿verdad? Donde el mensaje, hay un receptor, hay un emisor, pero cómo lo codifica, cómo lo interpreta. O sea, el hecho de poder interpretar una idea, eso solo lo podemos hacer realmente nosotros los seres humanos. Los animales parecería que a veces sí lo hacen, pero es más por instinto. La comunicación de ellos es más instintiva. Hacen sonidos, gesticulan algunos movimientos para comunicarse. Pero en el caso de la parte psicológica, hay una interpretación de nuestra realidad por la manera en que nosotros manejamos las ideas y los conceptos. Psicológicamente, veamos un diseño psicológicamente hablando. Por ejemplo, esto. ¿Qué es esto? ¿Qué idea le transmite a usted ver esto? O ver esta imagen. ¿Qué le está tratando de comunicar la persona que lo proyectó? ¿Cómo lo interpreta su mente? Cuando uno habla, por ejemplo, y dice blanco y negro, o hablamos del concepto de mujer, ¿qué se le viene a usted a la mente cuando uno le dice mujer? ¿Cómo lo describe? ¿Cómo sabe que estamos hablando de una mujer a través de una imagen, a través de una poesía, a través de algo que no es tangible, que no es físico? ¿Se imagina qué pasa si usted de repente deja de mirar, no puede ver la realidad? ¿Cuál sería entonces su concepto
psicológico de su entorno. Una cosa es para una persona que ha sido vidente y de repente deja de ser vidente, que se convierte en ciego. Obviamente su percepción de la realidad va a cambiar, pero él ya tiene conceptos preconcebidos, visualmente los ha aprendido, de qué es una mesa, qué es un carro, pero alguien que jamás ha visto lo que está frente a sus ojos, cómo lo ve, cómo lo ve en su mente, cómo lo percibe, cómo lo entiende. El sentido que nos permite obviamente conocer la realidad es la vista. Pero cuando usted nunca ha visto nada, ¿cómo sabe que lo que está frente a usted es lo que le dicen que es? Agudizamos otros sistemas como la oreja, o sea, el oído, las manos. La sensación de la piel es diferente para una persona que ha nacido ciega y que se está desarrollando y desenvolviendo en ese mundo. Entonces también el hecho de ser o de tener alguna limitante nos obliga a percibir y a interpretar en nuestro cerebro las cosas de manera diferente, ¿verdad? Por eso el aspecto psicológico tiene que ver con cómo interpreto, cómo sintetizo, cómo analizo la realidad. Aquí se lo estaba diciendo. El mensaje se codifica y se decodifica. ¿Qué es codificar? ¿Verdad? Son valores que tenemos en nuestra mente y que nos van ayudando a percibir eso. Este es otro modelo siempre psicológico, un poquito más complejo, donde tenemos la fuente, el mensaje, el canal y el receptor. ¿Verdad? Las técnicas de comunicación, conocimiento, sistema social y cultural, actitudes. El mensaje tiene elementos y tiene una estructura, tiene un código y un contenido. ¿Cuál es el contenido final de lo que estamos tratando de interpretar ahorita? Es que usted pueda analizar la comunicación de diferentes puntos de vista. Antes usted solo veía y sentía que se estaba comunicando con alguien de manera directa, pero hoy ya sabe que hay otros elementos que están en juego en el momento de comunicar una idea. Modelos sociológicos, vamos a ver un poco del modelo sociológico. Se parece al anterior, fuente, mensaje, canal y receptor, pero veamos en el sociológico, como ya dijimos, tiene que ver con la parte social de su entorno. Aquí hay una serie de preguntas que debemos de respondernos. ¿Quién dice qué? ¿Por qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efecto? ¿Quién es el comunicador? El comunicador analiza y controla la comunicación. Entonces, sociológicamente, ¿qué es lo que nos están entregando como comunicación, como comunicado? O sea, el mensaje en sí. Aquí dice qué. ¿Qué es lo que dice ese mensaje? ¿Qué le están transmitiendo a usted? Análisis de contenido. Luego, ¿por qué canal? O sea, el medio. Una cosa es leer, otra cosa es ver y escuchar, otra cosa solo es escuchar. Por ejemplo, la música usted solo la puede escuchar, pero esa música se puede transformar en otro medio. ¿En qué? En un video musical. Entonces, en el video usted ya puede ver la realidad, o le inventan una realidad con la melodía, con la música, para que usted se imagine algo, así como en el cine. En el cine puede ser algo real o algo irreal lo que usted está viendo ante sus ojos. Cuando digo que es algo real es porque puede ser una historia de alguien que la vivió, y cuando es irreal obviamente es algo así como una película de Viaje a las Estrellas. ¿A quién se lo comunicamos? Le voy a comunicar a los políticos un programa de caricaturas, o les voy a poner un programa de ética. ¿A quién le vamos a transmitir el mensaje y qué mensaje se lo vamos a dar?
socialmente, sociológicamente, y los efectos, como ese mensaje que fue transmitido a un grupo social se ve afectado y los hace actuar. Si no, veamos por ejemplo las manifestaciones de cualquier grupo X, por poner un ejemplo, veamos los médicos. Hay una manifestación de médicos, enfermeras y de todo el cuerpo de unidad de salud. Desde el momento en que ellos hacen una marcha, cierran, protestan, están dando un comunicado o un mensaje de que no se sienten contentos con el pago, por ejemplo. Y por lo tanto, como no nos sentimos bien, lo que vamos a hacer es dar un mensaje con un efecto positivo o negativo. Obviamente en este caso negativo, porque el que se ve afectado, ¿quién es? El paciente. Entonces, cualquier comunicación que tenga una connotación social va a tener una repercusión en algún momento, ¿no? Así que pongamos atención en esa parte. Cuando veamos un movimiento social que está transmitiendo, que busca cuál es su fin último, el efecto cascada, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Vamos a parar actividades en el hospital. ¿Cuántas personas se ven afectadas por ese paro de labores de un grupo X? El sociopsicológico tiene que ver con un esquema como este, ¿verdad? Donde hay un nivel de comunicación. Veamos nuevamente lo que dice. Definido por Bateson, incorpora 4 niveles de comunicación: interpersonal, intrapersonal, cultural y grupal. Se mira la comunicación desde el punto de vista del observador e incluye el análisis de factores individuales y los evidentes en la relación entre personas. Sociopsicológico, el entorno, la cultura y el grupo, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado. Ok, eso es lo que más o menos podemos estar compartiendo y explicando acerca de los diferentes modelos de comunicación. Usted tiene que tratar de empezar a analizarlo, ¿no? Y a reflexionar acerca de qué es lo que está percibiendo en su entorno y darle un significado diferente a la parte de la comunicación. Obviamente la parte de la comunicación también tiene que ver con lo que nosotros estamos estudiando. Y si nosotros vemos, por ejemplo, vamos a buscar aquí evolución de la casa, imágenes. La casa ha ido evolucionando y con ello ha ido evolucionando el pensamiento del ser humano, que es lo que comunica una casa. Si nosotros vemos esta imagen así, imagínense, el primer hombre vivió dentro de cuevas. El segundo periodo ya hizo su casa por aparte. Otro periodo ya hizo casas más bonitas. Y en última instancia hace ya casas modernas, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo desde el punto de vista antropológico? Siempre las construcciones han representado la máxima expresión de cultura de cualquier pueblo. Si no, preguntémonos en la antigüedad, ¿cómo se consideraba que un pueblo era mejor que otro? Por el palacio del rey. Significaba que ahí estaba el poder máximo de una nación, de una región, de una comarca o lo que fuera. El rey que tuviera el palacio más bonito, más lujoso, era el mejor. Entonces, ¿verdad? Luego fueron evolucionando, ¿verdad? El hombre ya empezó a crear sus propias casas con sus nuevos materiales y así sucesivamente. Entonces podemos analizar la evolución de la expresión cultural de un pueblo a través de esto, ¿verdad?